Yo soy Santiago Matallana, soy director de Desarrollo Empresarial en el Departamento Nacional de Planeación y profesor en la maestría en Economía de las Políticas Públicas en la Universidad del Rosario. Yo soy el profe a cargo del curso Métodos Computacionales para Políticas Públicas. Es un curso que se ofreció por primera vez este segundo semestre del 2016 y que vamos a seguir ofreciendo en principio en el primer semestre del 2017. ¿Qué es Métodos Computacionales para Políticas Públicas? Yo lo defino como un curso sobre herramientas computacionales que son útiles tanto en problemas de políticas públicas como en otros ámbitos, muchos otros ámbitos. Lo que ha ocurrido recientemente es que ha habido una intersección entre las ciencias sociales y las ciencias de la computación y eso ha tocado directamente al mundo de las políticas públicas. En este mundo se reconoce que cada vez el análisis y la toma de decisiones se basan en datos y en evidencia, crecientemente es así, y eso implica que uno como analista, diseñador, evaluador, etcétera, de políticas públicas debe ser capaz de recolectar, de almacenar, de procesar, de compartir, de visualizar y en últimas de analizar datos, y datos que cada vez son menos estructurados y que cada vez son más masivos. Entonces lo que hacemos en este curso es precisamente darle al estudiante herramientas para que desarrolle todas esas capacidades. ¿Cómo lo hacemos? El curso está dividido en dos. Una primera mitad que yo denomino comerse los vegetales, que es todo ese trabajo duro de desde ceros aprender un lenguaje de programación. Y lo que aprendemos es a programar en Python. Python es un lenguaje universal de programación muy flexible en el que se pueden hacer todo tipo de cosas. Y ahí aprendemos desde lo más básico de programación hasta análisis y visualización de datos. Entonces, una vez hemos aprendido todos los fundamentos, ya avanzamos a hacer, por ejemplo, análisis de la librería Pandas, que es una librería para trabajar con bases de datos. Hacemos visualización de datos en una librería que se llama Matplotlib. Hacemos scrapping de internet, que es jalar masivamente datos de internet, tanto de texto como cuantitativos, y analizarlos. Aprendemos a hacer análisis de texto, es decir, de procesamiento del lenguaje natural con librerías diseñadas específicamente para eso, expresiones regulares, en fin, herramientas para hacer análisis de datos estructurados o no en el lenguaje de programación Python. Y una vez cubrimos esa primera mitad del curso donde, insisto, el estudiante aprende a programar en Python y en esa medida concretamente se diferencia en el mercado laboral de otros analistas de política pública, hacemos en la segunda mitad del curso lo que yo llamo como un misceláneo, donde vemos varias herramientas, varios lenguajes de programación y otro software que está ya disponible en el mundo y que es importante al menos conocerlo. Lo que hacemos es, como este es un curso práctico en el que aprendemos haciendo, lo que hacemos es conocer algo del lenguaje R, les enseño a utilizar R y en la medida en que uno ya ha aprendido Python, entender la sintaxis de R es muy sencillo. Les enseño a utilizar GitHub, que es este mecanismo que existe de repositorios en la nube para compartir código y almacenarlo. Les enseño a hacer análisis de redes sociales, en general con teoría de redes, pero en particular de redes sociales en R. Vemos software de visualización de datos adicional a lo que hacemos en Python con un software que se llama Tableau. Aprendemos a hacer análisis y visualización espacial en QGIS. Y al final hacemos como un barrido muy rápido y muy conceptual del mundo reciente del Big Data y de la ciencia y la analítica de datos. Es decir, aprendemos qué es ese cuento de Machine Learning o aprendizaje automático, cuáles son los principales algoritmos de clasificación y de predicción en general que habitan ese mundo, y el estudiante es capaz al final del curso de entender conceptualmente la mayoría de esos algoritmos, es capaz de hablar con propiedad de qué es Big Data y es capaz de implementar un par de algoritmos de esos con datos apropiados para problemas de clasificación. Al final se espera que el estudiante haga un proyecto individual, y por ponerles ejemplos, este primer semestre los estudiantes hicieron proyectos sobre análisis de redes. Por ejemplo, un estudiante hizo el análisis de red de la infraestructura aérea en Colombia, comparó la infraestructura del 2006 versus la del 2016 y llegó a conclusiones muy interesantes sobre cómo todavía tenemos problemas importantes de que el nodo más central genera ineficiencias
en términos de movilidad entre nodos precisamente. Hubo un estudiante que hizo análisis de texto a los acuerdos de paz en sus dos versiones y pudo, con visualizaciones que aprendimos a hacer en Python, a mostrar de manera muy precisa cuáles son las diferencias, en particular en el tema de ideología de género o de equidad de género. Hubo otra estudiante que también le hizo análisis de texto a resoluciones y documentos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Estudiante que hizo un análisis de redes para la encuesta de estudiantes de economía y sus grupos de estudio. Muy interesante lo que encontró en términos de quién estudia con quién, por ejemplo la segregación que se ve por estrato por estudiantes que son beneficiarios de Serpilo Paga o no, cosas muy interesantes que antes no éramos capaces de visualizar. En fin, hubo proyectos muy interesantes y la idea, insisto, es que este es un curso práctico donde el estudiante desarrolla habilidades muy concretas que en últimas lo van a diferenciar en el mercado laboral, y eso es clave. A quienes estén interesados en este curso, yo lo que les recomendaría es que hablen con quienes ya lo tomaron, que les den su visión del curso, y por supuesto estoy dispuesto también a responder cualquier inquietud que haya vía mail. Mi correo es santiago.matallana con doble L en Gmail, y ahí me pueden escribir si tienen cualquier inquietud y yo con mucho gusto les resuelvo cualquier duda.